El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito mucho tiempo después de los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas, los que llamamos los Evangelios sinópticos. Y creemos que el autor, yo creo, no quiso repetir tanto material, sino plantearlo desde una manera espiritual. Es uno de los libros, pudiera ser un lenguaje sencillo, no es muy complicado de comprender lo que hay en las historias, pero de todas formas tiene unas profundidades teológicas que lo hace que nos cautive. No es tan sencillo a veces algunas de las enseñanzas que daba nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ponernos en manos de Dios y pedirle que Él envíe a su Espíritu Santo, tanto aquí con el predicador y con cada uno de ustedes de una manera especial, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Acompáñenme, dice el Señor. Agradecemos por tu palabra, agradecemos por un día más de vida, agradecemos porque tenemos esa libertad de tomar la Biblia, la Escritura, y venimos delante de ti, Señor, porque te necesitamos. Queremos que sigamos creciendo en santidad, queremos seguir creciendo en conocimiento tuyo, y más que nada, Padre, asegurarnos que cada uno en esta congregación está entendiendo la salvación, Señor. Por eso también venimos a uno de tus evangelios, de los cuales podemos saber acerca del nuevo nacimiento, saber acerca de la fe, y queremos ponernos en tus manos para que tú sigas transformando vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Juan capítulo 1, vamos a abarcar los versículos 1 al 18. Yo le titulé el mensaje de hoy, Dios habitó entre nosotros. Quisiera que nos detengamos en dos verdades. La primera parte de este sermón es: Cristo la luz es el verbo divino encarnado. Vamos a tratar de pasar los primeros versículos de este sermón entendiendo quién es Jesús, hermanos, y después de eso se nos hará una invitación a aceptar o rechazar la luz de Cristo. Una vez que nosotros entendemos quién es Cristo Jesús, lo que debe conocer todo mundo, se le debe extender esa invitación: o lo aceptas o rechazas esta verdad. Así que a partir de este domingo, hermanos, yo les invito que pongan mucha atención en cada uno de estos mensajes, porque son para que usted los comparta, son para que usted en algún momento los viva, los entienda, y sobre todo no se quede con estas verdades, sino que diga: este es el evangelio, esto es lo que transforma vida. Es muy bueno la costumbre, ¿verdad?, de tomar notas durante los sermones. No cualquiera lo hacemos, hermanos, pero sería muy bueno que siempre que sea un mensaje evangelístico, nosotros tratemos de guardar siempre en nuestra mente las verdades principales, esenciales, pero si lo puede hacer también por escrito, pues mucho mejor, ¿verdad? A algunos nos podrá fallar la memoria en algún momento indicado, pero los que se disciplinan y tienen esa bonita costumbre de escribir, o al menos subrayar en la Biblia, subraya también, hermano, versículos claves. Miren, cada uno como pastores tenemos a veces cierta carga de saber qué porcentaje de la congregación verdaderamente es alguien regenerado. A veces podemos pasar bastantes domingos, incluso años, y pensar: pues es que todos, mientras asisten aquí al templo, significa que son personas transformadas. Pero no es así, hermanos. Y predicar el evangelio una y otra vez, extendiendo el aceptar o rechazar la luz de Cristo, eso yo creo que nos va a ayudar a ser una iglesia que realmente tiene vidas transformadas. Y ese va a ser uno de los principales propósitos, hermanos, de esta serie de sermones: que en toda esta congregación hayan almas convertidas, hayan almas que entiendan verdaderamente el evangelio, y eso es lo que debemos de compartir a los demás. Vamos a leer los primeros dos versículos, hermanos. Dice Juan capítulo 1: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Estas declaraciones, hermanos, no son teorías. Estas son verdades que el apóstol Juan ya
bastante avanzado de edad, él las escribe a las iglesias porque hay bastantes ataques en cuanto a la divinidad de Cristo Jesús. Él se toma bastante escritura de su evangelio para que entendamos quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y él no está hablando acerca de una teoría, creemos que es esto, pensamos que pudiera ser esto. No, él está diciendo, esto es. Y lo primero que él nos plantea, hermanos, es que Dios tiene una cualidad de que es un Dios eterno y es un Dios único. En el momento que él dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ahí está planteando al único Dios y a dos personas de Dios, al Padre y al Hijo. La palabra verbo en algunas Biblias también viene como la palabra. Debemos de entender que es Cristo mismo. Juan, más adelante, versículos adelante, ya te está diciendo directamente, Cristo es el verbo, pero ahora le está llamando de esa manera, la palabra. El verbo ya existía. Si el verbo ya existía, significa que fue antes de toda la creación. Es que también está diciendo, estaba con Dios. Es que debemos de entender de que Dios, si es un Dios eterno y que no le afecta el tiempo, Él es el mismo. Porque al final dice, el verbo era Dios. Es un juego de palabras que se puede leer de manera sencilla, pero es lo que cantábamos ahorita, la bendita Trinidad. Vamos a ver después cómo se involucra el Espíritu Santo. Pero es eso, nosotros, hermanos, creemos que tenemos solamente un Dios y ese Dios son tres personas. Es único Dios. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y Juan escribe a la iglesia que tal vez había pasado después de unos 50 años de contemplarlos como testigos oculares. El apóstol Juan está escribiendo todo lo que recuerda de nuestro Señor Jesucristo. Pero también agrega algo más en el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Significa que si es Dios mismo y estaba desde el principio, son verdades, no son teorías que debemos de entender tanto la iglesia de esa época y también la iglesia de hoy, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque los ataques a la deidad de Cristo, a de que Él no es un Dios eterno, sino un Dios creado, no solamente fue un problema del tiempo del apóstol Juan, sino hasta hoy en día nosotros podemos tener exactamente los mismos ataques. La secta de los testigos de Jehová y de los mormones no fueron creadas hace muchos siglos. En avivamientos de 1700, 1800 surgen estas sectas. Y aunque nosotros conocemos, dicen los mormones, se hacen llamar la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Ellos no te enseñan el mismo Jesucristo que viene en estos dos versículos. Los testigos de Jehová, ellos no traducen correctamente estos versículos, sino que te dicen Jesús no era Dios, sino dice Jesús era un Dios. Y a través de las décadas los testigos de Jehová han hecho, créanme, miles de cambios a sus traducciones. No son décimas, cientos, no, son miles de cambios en sus traducciones, porque ellos plantean maneras de cómo tú lo puedas ver algo parecido y decir, tenemos la misma Biblia, tenemos la misma persona que adoramos, también nosotros la conocemos, pero no es el mismo Dios, hermanos. Y nosotros debemos de entender claramente lo que Juan afirma es que en el principio Jesús y Dios estaban juntos y antes de ellos no hay ninguna creación. Cualquiera quiere anular esto y no solamente es por decir solamente estas dos sectas, sino hay mucho. El Corán solamente te hace énfasis en Jesús como un profeta, pero no tanto hablan como su divinidad. Y necesitamos entender bien esto, hermanos, porque también si Jesús es la palabra,
es Dios y estuvo con Dios desde antes de que todo fuera creado. Por eso el versículo 3 nos dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y otra vez nos da otra declaración contundente del apóstol Juan a toda la iglesia: todo lo que existe nada más tiene un solo creador. Ese creador es Jesús. Ese creador es el Verbo. Todo lo que contiene el universo, hermanos, desde un nivel microscópico hasta la estrella más grande que pueda haber en el universo, la galaxia más lejana, e incluso, hermanos, la línea de tiempo. Algunos teólogos se les hace difícil plantear, enseñar esto, pero dice, es una realidad de que en algún punto de la historia también Dios creó la línea del tiempo. Y todo lo que ha existido en el pasado, en el presente y lo que seguirá sucediendo en el futuro, eso le pertenece a Cristo. Él lo creó, todo lo que contiene el universo. Me gusta mucho cómo lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Si me quiere acompañar ahí en el capítulo 1, él también utiliza esta carta para exaltar la supremacía de Cristo. Les leo los versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que Él nos está diciendo, hay cosas que nosotros ni percibimos, jamás hemos visto, pero existen. Si hay cosas invisibles, como los seres espirituales, seres angelicales, Él los creó. Si hay dominios, hay poderes, hay huestes, y debemos de verlo, e incluso, hermanos, en las esferas que nos gobiernan. Todos esos que tienen potestades, también Dios los ha puesto, los ha creado. Así que debemos de entender quién es Dios. El Dios creador, el Dios que estuvo desde antes de nuestra línea de tiempo, y Él, sin Él, dice el versículo 3 de Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No puedes descartar absolutamente algo. Si alguien pudiera plantear, ¿sabes que existe la creación de Dios? Pero sabemos que también alguien creó tal cosa. Por allá hay otro universo, por allá hay otra raza humana. Por aquí hay una nueva invención que no se le puede adjudicar a Dios. Eso es imposible, hermanos. No hay nada creado, no hay nada visible o invisible que haya sido creado por otra persona, sino que eso es lo que está afirmando el apóstol Juan. No puede existir ninguna otra teoría, hermanos. El Big Bang y cualquier otra que nos puedan enseñar en las escuelas van a querer echar abajo todas estas verdades. Pero debemos de continuar conociendo qué más hizo este Dios. Dice los versículos 4 y 5: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es algo tal vez sencillo de leer, pero es una verdad bien profunda, hermanos, esto que acabamos de ver. Puede estar toda la creación, todo hecho, hay materia inanimada, pero hay materia, hermanos, que tiene vida, tiene aliento. Desde los animales, desde las partículas microscópicas, desde los virus hasta los animales más grandes que han existido aquí en la historia. Y el hombre, la vida de cada ser humano, de cada ave, de cada animal, le pertenece a Dios. En Él está la vida, es lo que nos está diciendo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está relacionando de manera muy estrecha. Si en Jesús está la vida,
y también nos saca otro término, la luz, y esa luz es la que alumbra a los hombres. Entonces nos está hablando que esa luz brilla incluso en las tinieblas. Y tenemos unas traducciones distintas en la mayoría de las Biblias. Al final del versículo 5 dice, en esta versión de las Américas, las tinieblas no la comprendieron a esa luz. Pero hermanos, también muchas traducciones, como la Reina Valera 60, nos puede decir que las tinieblas no prevalecieron. La Nueva Traducción Viviente dice, jamás podrán esas tinieblas apagar a esa luz. Entonces, Jesús es la luz que ilumina al hombre, pero debemos de entender por qué el apóstol Juan ya estaba metiendo más términos. Él está hablando de la vida, de la luz y de las tinieblas. Él está haciendo referencia, hermanos, a algo que pasó en el libro de Génesis. Acompáñenme en el capítulo 2. En el capítulo 2 es la primera vez que se nos menciona cómo es que Él da vida al ser humano. Moisés, el que se le atribuye el Pentateuco, nos dice en Génesis 2:7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tiene una creación física, es materia, aunque hizo órganos, huesos, todo fue a base de la tierra, y ahí estaba el cuerpo, pero hermanos, estaba sin vida. Sin embargo, en ese mismo versículo 7 dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida, hermanos, solamente procede de Cristo Jesús. Y en el momento que Dios da la vida al ser humano, pone espíritu en ese cuerpo. Por eso nosotros somos materia hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, tenemos materia física, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu, hermanos, es eterno, pero el espíritu es lo que nos da vida a ese cuerpo físico. Y Dios, cuando sopla, debemos entender que Él otorga la vida. Pero creo, hermanos, que también se está refiriendo a una vida espiritual. La vida espiritual hace que tú y yo podamos tener una relación íntima con Dios. Adán podía platicar con Dios, Eva también, podían estar ahí en el Edén. Dice que le visitaba en la tarde. No sabemos exactamente si ellos, aparte de escuchar audiblemente su voz, lo que percibían sus sentidos físicos, ellos escuchaban claramente la voz de Dios. A lo mejor había un viento y se paseaba entre ellos, no lo podían ver físicamente, pero ahí sabemos que existía. Ellos tenían una vida espiritual, hermanos. Ellos tenían una vida espiritual, pero sabemos que tuvieron una caída ahí mismo en Génesis 2, pero en el del versículo, vamos a leer desde el 16. El Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y conocemos, hermanos, Eva fue engañada, tomó de ese fruto prohibido, lo comparte con Adán, y al momento que Adán come ese fruto, toda la humanidad, todo el linaje humano de Adán y Eva mueren espiritualmente. Dios les había dicho esa verdad: cuando tú comas de ese fruto vas a morir. Y ocurre lo que conocemos, hermanos, como una muerte espiritual. Si existe esa muerte espiritual, eso es lo que impide que ellos tengan una relación abierta con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Por eso son expulsados del Edén y ya no pueden volver a regresar con Él. Dios no está lejano, sin embargo, pero ya ocurrió una muerte, ya entró el pecado en la humanidad, y esa es la muerte espiritual. En ese momento, hermanos, se introducen las tinieblas a este mundo. Se introducen esas tinieblas, y Juan está hablando de eso. La luz es Jesús, en Jesús está la vida, y las tinieblas no pueden prevalecer con esa luz. También las tinieblas no comprendieron esa luz, porque todos los hombres estamos en tinieblas y tenemos otras enseñanzas. Por ejemplo, 1 Corintios
capítulo 2. En ese capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice: al hombre material le son desconocidas las cosas espirituales, al hombre animal, porque se tienen que discernir espiritualmente. Él está diciendo, desconoce, él no puede entenderlas. Entonces yo creo que podemos concluir también de que si en este versículo 5 de Juan dice que las tinieblas no la comprendieron, es porque no tienen esa posibilidad, hermanos. Si están en tinieblas, ningún hombre puede comprender las grandes verdades de Dios. Sin embargo, tenemos que entender algo más. En el versículo 6 ocurre algo glorioso. Aquí en el Evangelio de Juan, regresando, dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Hace 2000 años se nos habla de Juan el Bautista, y este Juan el Bautista fue la persona que preparó el camino para darle la bienvenida a la luz que vendría a este mundo. Se levanta este hombre enviado por Dios para testificar. Le da una tarea importante y le dice: tú vas a testificar, tú vas a dar un adelanto de quién viene, tú vas a preparar ese camino, a fin de que crean. Le dijo: ese testimonio que vas a dar tú es para que crean. Y yo quiero, hermanos, que vayamos a otros evangelios, como el evangelio de Lucas capítulo 3, donde se nos habla también del apóstol Juan. ¿Cómo testificaba él? ¿Cuál era su tarea? Su tarea, si era para que ellos creyeran, para que ellos estuvieran listos cuando esa luz viniera. Él lo hizo de la siguiente manera. En este capítulo 3, los versículos 3 al 6 dice: Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Ese es el mensaje de Juan. Y si se fijan, la manera como él prepara el camino implica arrepentimiento. Es algo que nos dice: vino predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Y conocemos qué tipo de mensajes daba él, confrontando con los pecados a todas las multitudes que venían delante de él. Y él decía: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. porque es eso? Implica arrepentimiento. Juan es el que da testimonio. Tiene que venir una luz, pero esa luz se va a recibir con humildad, con confesión de pecados y con arrepentimiento verdadero. Por eso él decía a sus audiencias, por ejemplo, avanzamos unos versículos más, no solo por decir un ejemplo. En el versículo 10, las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Él está diciendo: dejen de ser tan egoístas. Él confrontó el pecado del egoísmo y les dijo: compartan. Por ejemplo, también nos dice, versículo 12: vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que les ha ordenado. Les respondió Juan, porque los conocía. Ustedes son avariciosos, se enriquecen a costas de los demás. Eso es pecado. Tienen que arrepentirse y dejar esa senda. Solamente cobren lo que es justo, porque ellos siempre cobraban de más, daban una parte al imperio romano y otra se la quedaban. Entonces, uno por uno fue Juan diciendo: este es tu pecado, te tienes que separar de esta manera, y de esa forma es un
agrégate a las filas del bautismo de arrepentimiento. De esa manera, este hombre es enviado por Dios, y hay unas declaraciones que el mismo Evangelio de Juan nos está diciendo de Juan el Bautista. Este no era la luz. Este no era la luz, versículo 8, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y el versículo 9, continuamos, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Porque, hermanos, ya sabemos, la humanidad está sumergida en tinieblas, y esa luz es enviada precisamente para alumbrar al hombre que es humilde, que se arrepiente, y a los que creen. De eso se trata todo este evangelio, hermanos, que entendamos quién es el Padre, entendamos cómo actúa de manera conjunta con el Hijo, y debemos entender la realidad de que nosotros vivimos en tinieblas. Solamente hay una luz que puede iluminar al hombre, y es el que se arrepiente y es el que cree. Cristo, la luz, es el Verbo divino encarnado. Es el que se hizo hombre, hermanos. Existía esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Llega un punto donde Él no es lejano. Él estuvo con el Padre, con el Hijo. Era el Hijo y el Espíritu Santo. Hacen todo el universo, hacen toda la creación. Y no solamente, hermanos, estuvieron observando ahí por miles de años cómo estaban las tinieblas afligiendo a esos hombres, sino que dijo: ya es tiempo, yo voy a ir a ese mundo lleno de tinieblas. Yo me voy a encarnar y me van a poder ver físicamente. Ese verbo, esa palabra, lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis, se hizo hombre. Y vamos a ver eso, hermanos, en los siguientes versículos. Si ya entendimos de alguna manera algo sencilla, espero haber sido claro, que Cristo es la luz y es el Verbo divino encarnado, debemos de poner lo siguiente: ¿vas a aceptar esa verdad o la vas a rechazar? Porque la iglesia, hermanos, va a seguir recibiendo esos ataques. Sobre todo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes desde la secundaria, ya te van a enseñar otro tipo de cosas. Más en la universidad, en el bachilleres. Y cualquier hombre, cualquier mujer, cualquiera, el enemigo no quiere que llegue esta luz y que le resplandezca. Sin embargo, cuando nosotros explicamos, si usted lo puede hacer más claro que yo, con más tiempo, con más días, alguno de sus amigos, hágalo. Explíquele quién es la luz, plantéele estas verdades y decirle: nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es la luz. Plantéesela y le va a tener que decir: ¿vas a aceptar o a rechazar esa luz de Cristo? Y es lo que pasa aquí. Continuemos los versículos 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Ahí está el rechazo, hermanos. 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es una realidad, hermanos, que el mundo rechaza esa luz. Si dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, nos está hablando de lo, continúa diciendo lo que venía en la idea del versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Sin embargo, el hecho de que no las comprenda, hermanos, no significa que pueden prevalecer contra esa luz. Fueron incrédulos, pero nosotros debemos de plantear lo mismo a cada uno de nosotros. ¿Tú eres un incrédulo? ¿Tú crees todas estas verdades? Porque en eso consiste el rechazo, hermanos. Se plantean estas verdades y las personas pueden decir: suena muy elaborada esa historia, pero me gustó más la de los budistas, me gustó más lo que dicen los gnósticos,
Me gusta más lo que plantea el hinduismo, te plantean otros dioses, etcétera. Pero aquí, hermanos, es un único Dios, el creador de todos. Y eso tenemos que darlo a entender e invitar a aceptar o rechazar a ese Dios. Los que no lo rechazan son los que creen, hermanos. Por eso viene en ese mismo versículo 12. Es decir, a los que creen en su nombre. Bueno, le leemos desde el 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Se rechaza, hermanos, cuando tú no crees en este Dios. Y se acepta cuando tú crees que Jesús es la luz que te puede iluminar. Se cree, hermanos, cuando tú te arrepientes y le dices: yo creo que tú me puedes alumbrar, tú me puedes iluminar. Ese es el propósito del Evangelio. Vamos a avanzar hasta el capítulo 20 para que vea las conclusiones. Juan 20, los versículos 30 al 31 dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Creer, hermanos, es lo que nos da vida. Y todo el propósito de lo que escribió Juan, dice, ese es el propósito. Yo quiero que tú creas. Yo quiero que tú creas que Jesús es el Cristo, es el prometido, es el Verbo encarnado. Y cuando tú creas todo eso, se te va a dar la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el método como los hombres son iluminados. Y una vez más, sacados de las tinieblas. En el versículo 3, hermanos, continuamos en Juan capítulo 1, dice, veíamos, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben por fe, pero tienen un nacimiento que no es físico y que está fuera de la voluntad del hombre. Los que son hijos de Dios, los que no rechazan esa luz, Dios pone nuevamente su espíritu. ¿Recuerdan? Al igual que Adán, en Génesis, cuando Dios sopla y le da la vida, puso su espíritu. Cuando él peca, existe la muerte espiritual y por eso es expulsado, está en tinieblas. Pero cuando tú crees, hermano y mi hermana, el Espíritu Santo nuevamente te posee y ahora puedes tener comunión con Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la bendita Trinidad, están involucrados directamente en la adopción de las personas que creen. Y sabemos que Dios toma la iniciativa. Es lo que siempre se nos va a enseñar en este Evangelio y en toda la Biblia. Dice: no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿De quién depende tu nuevo nacimiento? Tú no puedes nacer físicamente otra vez. No puedes nacer tampoco. Así que esas verdades las debemos de tener bien presente. El versículo 14 y 15, continuamos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el Hijo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas estas verdades que acabamos de ver, hermanos, es el Evangelio. Y no es tan complicado, hermanos, no es tan difícil de entender. Sin embargo, se trata de aceptarlo. Si pudiéramos solamente en un pequeño párrafo resumir todo lo que hemos aprendido, lo que dijo el apóstol Juan, debemos de entender: estamos en tinieblas, hermanos,
Y Jesús, que es la luz, en Él está la vida. Él nos visitó, vino en esta tierra, este mundo lleno de tinieblas, para iluminarnos. Y el que cree y se arrepiente es el que ya no más está en las tinieblas. Él nace de nuevo. Ese es el nacimiento que dice aquí. No corresponde a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios, como nos dice el versículo 13. Este es el evangelio. Lo pude a lo mejor resumir en unos 5 o 10 segundos, pero radica, hermanos, en que lo creas, en que lo creas. Y si alguno todavía le es confuso, tienes que explicar más tiempo. Y es lo que, en otras palabras, el apóstol Juan nos está diciendo en los versículos 14 en delante. Ya les leí el 14, el verbo se hizo carne, habita entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez les está resumiendo. Juan afirmó, Juan declaró que él no era el Señor Jesús. En ese mismo capítulo, lo vamos a ver más adelante, pero los versículos 19 y 20 le interrogan. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy ese que tanto esperamos. Yo no soy. Él es antes de mí, porque yo soy creación suya. Él estuvo desde el principio, desde la eternidad, con el Padre. Los versículos 16 al 17 agregó también Juan: pues de su plenitud, sigue hablando, pero ahora Juan el apóstol, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y ahora nos está introduciendo la ley el apóstol Juan. Para un judío, ellos entendían bien, relacionaban bien la palabra verbo, la luz, las tinieblas, eran conceptos a lo mejor familiares, y él abruptamente está diciendo: la ley nos vino por Moisés. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Juan presenció la gracia de Cristo Jesús en todas las facetas, pero también sabía que la ley se había presentado desde antes con un propósito, y es lo que debemos de entender. La ley revela nuestro pecado, hermanos. En Romanos capítulo 7, versículo 7, también subraye ese pasaje, ténganlo ahí presente cada vez que usted comparta, porque es una de las verdades que nos va a ayudar bastante. Dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Dios, a través de Moisés, con las tablas de la ley, les presenta eso con un propósito: que tú conozcas el pecado. Si tú no conoces que los actos que llevas a cabo día y noche son pecados, nunca te vas a arrepentir. Si no te arrepientes, no hay ese nuevo nacimiento. Tú no puedes creer en Cristo Jesús nada más, sino que se te pide, también tienes que arrepentirte. Y por eso fue el propósito. Se nos dio la ley para que nosotros nos diéramos cuenta cuando somos pecadores. No solamente subrayes Lucas, Romanos 7:7, también vayamos a Lucas capítulo 3 y también analiza cómo predicaba el apóstol Juan, esos versículos Juan el Bautista. Esos versículos te leí algunos, pero quiero continuar con otros más.
En el capítulo 3, el versículo 14 dice: también algunos soldados le preguntaron: ¿nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Juan el Bautista, perdón? Estaba diciendo la ley. La ley dice: no codiciarás. ¿Por qué codicias? Porque quieres más. Quieres el salario de tu prójimo. También dice: no difames, no estés hablando nada mal contra los demás. Ese es el propósito. Por eso Juan preparó ese camino con la ley de Moisés, y el apóstol Juan está diciendo: se nos dio la ley por medio de Moisés y sabemos que necesitamos esa ley. El apóstol Pablo dice: la ley es bendita, bendita ley, hermanos, porque sin ella no nos damos cuenta de lo perverso que somos. Nosotros podemos pecar y nuestra conciencia está como si nada, pero hasta que tú lees la Biblia y lees esos mandamientos, pasa la obra del Espíritu Santo, donde te sientes mal y dices: puedo estar preocupado por las consecuencias que ya he dejado de tantos pecados, pero ahora lo que más me preocupa es lo que he hecho delante de Dios. Ahora estoy en deuda con Él, ahora merezco una eternidad separado de Él. Para eso es la ley, es necesaria. Y de eso nos está hablando el apóstol Juan. Él está diciendo en versículo 16: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Cómo recibimos esa gracia sobre gracia? Siendo nosotros los peores pecadores, por medio de la persona de Cristo Jesús, el que nos ilumina. El que nos ilumina, hermanos. Jesús es la gracia. Necesitamos las dos cosas. Cualquiera que vivimos en tiniebla necesitamos las dos cosas: la ley, que alguien nos confronte en nuestro pecado para que podamos anhelar esa luz. Si no, no preparamos el camino y nunca vamos a anhelar esa luz que nos transforme y que venga esa gracia y nos haga hombre y mujeres diferentes. Y vamos a terminar la lectura hasta el día de hoy en el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que está diciendo: Dios es un Dios invisible, nadie lo puede ver. Él estaba en la eternidad en algún punto, pero para conocer a Dios fue a través de Cristo Jesús. Y ahí tenemos otras citas. Vamos a la carta de Pablo nuevamente a los Colosenses, en el capítulo 1:15, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Dios invisible, pero si hay alguien que sí podemos ver la imagen, es Cristo Jesús. En ese mismo evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, dice los versículos 8 al 10: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. No queramos, hermanos, verlo con nuestros ojos físicos, porque Dios ahí sí es distinto a nosotros. A Dios nadie lo puede ver, Dios es espíritu. Sin embargo, lo podemos ver en cuanto a su persona. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres ver cómo es? Él es compasivo, Él es misericordioso, Él también es un Dios de justicia, un Dios de ira que no deja pasar por alto el pecado. Y todo eso lo vimos en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús se indignó, hermanos, cuando purifica el templo. Ahí vimos un celo vivo por Dios, un enojo santo. Y también vimos, hermanos, compasión, vimos perdón de pecados, vimos cómo Él extendía gracia, tomaba la iniciativa para bendecir a las personas. Así que ese fue una de las tareas que se le dio al Hijo: manifestar al Padre, que nosotros conociéramos a ese Dios invisible, a ese Dios que jamás habíamos visto, como dice el apóstol Juan.
Ese Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ver a Jesús, hermanos, es ver al Padre. Y si resumimos todo este mensaje, hermanos, el Evangelio reconcilia con Dios. Por eso nosotros le titulamos Dios habitó entre nosotros. ¿Por qué habitó entre nosotros? Para que nuevamente conociéramos al Padre. Adán y Eva fueron expulsados del Edén cuando murieron espiritualmente. Pero si tú quieres regresar a esa comunión, tienes que encontrarte con Cristo Jesús. Y hermanos, es un llamado a no rechazarle, a no rechazarle. Conocer la verdad, pero la puedes aceptar o rechazar. La invitación es a que lo sigas conociendo más, a que no dejes de exponerte a su palabra y a creerlo, hermanos. Porque cualquiera puede decir, esta parte no me gustó. Yo no creo que Él sea el mismo Dios. Yo creo que es otro Dios inferior, que Jesús fue creado. Yo creo que sí hay otras creaciones fuera de este mundo. Yo creo que puedo llegar a salir de las tinieblas, pero sin Jesús. Y puedes inventarte cualquier otras teorías, hermanos, pero ya se expuso qué es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cristo es la luz. Debes de conocerlo, creerlo, vivir este mensaje y enseñarlo a los demás. Se me hace bien hermoso cuando nosotros compartimos testimonios, cómo viniste a los pies de Cristo. Y si en nosotros no incluimos esta parte, yo estaba en tinieblas y Jesús me permitió conocer al Padre. Y en palabras distintas como lo compartimos, pero debe de haber esa parte donde decía, hacía tantos pecados yo que no me dolían. Ahora tal vez pueda caer de repente en ese mismo pecado, pero ya no es frecuente, ya no es muy diferente a como yo vivo ahora. Hay pecados incluso que jamás he vuelto a recaer. Hay pecados que nunca más he vuelto atrás. Y eso es porque Cristo me mostró al Padre. Él me transformó, Él me sacó de la luz, de las tinieblas a la luz, y eso es lo que tengo que enseñar a los demás. Hermanos, ustedes como padres debemos de enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros amigos, incluso también todos los jóvenes oren por la congregación y digan, no quisiéramos que haya alguien aquí que no haya nacido de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque está en tinieblas. En estos momentos Él está en tinieblas y seguirá en esas tinieblas por el resto de la eternidad. La única manera de salir de esas tinieblas es creer este mensaje. Oremos. Señor bendito, muchas gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque estas palabras son sencillas, Señor, pero requieren de fe, y que también tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para creerlas, porque el que todavía permanece en tinieblas, Señor, le puede costar dificultad, pero sin embargo esta luz ya está expuesta ahí, Señor, ya está iluminando, Padre, y ayúdanos, Padre, que esa luz llegue a más lugares, porque hay muchas personas, padres, que no han escuchado este mensaje, no lo han entendido. Si alguien les ha planteado alguna de estas verdades, no las han entendido bien, danos la capacidad de nosotros entenderlas mejor, de vivirlas y enseñarlas de una manera sencilla. Concede, Padre, a tu iglesia que reflexionemos cada uno de nosotros en esto, que lo compartamos a cada uno de los que ya estamos aquí y nos prediquemos continuamente el Evangelio. Y trae fe, Señor, a aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Solamente tú sabes quiénes son. Solamente tú sabes, Padre. Puede ser incluso alguien que tiene años asistiendo a tu iglesia. Pedimos, Padre, que esa luz le ilumine. En nombre de Cristo Jesús. Amén.